alguno le suena la serie Un país en la mochila. Sí. Porque bueno, sí, estamos en un mundo de etiquetarse, de yo soy montañero, yo soy alpinista, y bueno, pues para mí lo que más se parece a como a mí me gusta andar por la montaña, no a lo que hago, es esa forma un poco de ver los lugares, la gente, y bueno, pero vamos, eso. Entonces me llamó Juanjo y me dijo que si podía utilizar cosas que he publicado yo en una página web que tengo, y le dije que sí, y que me lo ha comentado, porque ya me han cogido alguna vez fotos y textos y sin permiso, y luego no te citan ni te ponen como referencia. Y bueno, estar en un libro de Juanjo, que ya había leído yo, el de Historias y Leyendas, pues me parecía una buena forma de colaborar con la divulgación. Y el tema de la toponimia, pues bueno, un topónimo es, más o menos la RAE viene a decir que es el nombre de un lugar, pues eso, para reconocer un sitio, un paraje, la ciudad, en el campo, en la naturaleza. Y la toponimia pues es un poco la parte del lenguaje que estudia y abarca pues todo lo relacionado con los topónimos. Y la toponimia en el ámbito de la naturaleza y la montaña pues es un poco el patito feo, que todo el mundo habla de he subido a Peñalara, he estado en el Yelmo, Cancho los Muertos. Cancho los Muertos, No, pero yo hablé con unos pastores que habían visto dos muertos. Te digo hace 100 años. ¿Los bandoleros o otros? No, dice que habían visto dos muertos. Ya te contaré más historias. Y bueno, pues, y la toponimia en realidad encierra mucha parte de historia y cultura, porque ya en el siglo XIV, más o menos sí, en el libro de la Montería de Alfonso XI, pues ya se habla era un libro que estaba enfocado a describir y las zonas de caza donde iban el rey, la realeza, la nobleza, y ya en ese libro aparecen pues topónimos como las Guadarramiellas, que luego ha evolucionado al Alto de las Guarramillas, el Collado de la Siella, el Collado de la Dehesilla de la Pedriza, la Maliciosa, aparece en el libro de la Montería. Y entonces la toponimia lo que nos está dando es mucha historia y mucha cultura, o sea, en un simple nombre hay detrás más de lo que la gente se piensa. ¿Te puedo ir interrumpiendo? Sí, sí, sí. A mí me pasó con el Camino de las Minas. Entonces empecé a mirar y buscando, encontré que había un camino de minas y todavía más que había habido minas en la Pedriza. Y me sorprende, consultando un libro que veo, láminas de oro encontradas en la Pedriza, en un museo de Nueva York. Y cuando sigo mirando, claro, fueron minas que no tuvieron mucha importancia, pero estuvieron ahí. Sin embargo, las que están al lado del 13, de la discoteca del 13, ¿sabes dónde está? No. Donde está el cementerio y al lado de la discoteca, allí había minas, pero de carbón. Y entonces también lo recogí, gracias a la toponimia. Te digo de la importancia que tiene también, porque los nombres te están señalando algo. Y a mí me sirvió eso. Además, cuidado con él, que es muy humilde, pero escribe un montón de sitios y me encantan los que escribe. Bueno, pues siguiendo con el tema, pues eso, que la toponimia al final nos sirve para entendernos todo, porque si uno dice he subido al Yelmo y otro dice pues yo voy a ir al Yelmo, pues, y es un topónimo que es relativamente parecido, pero podemos crearnos confusión. Entonces la toponimia es una forma todos al final de entendernos. ¿Qué pasa? Que la toponimia, los topónimos, pues son es una parte un poco viva del lenguaje y algunos se van transformando, otros permanecen inalterables con el paso de los muchos años. Pero en el caso de la Pedriza es curioso porque han evolucionado, hay nombres que siguen desde la época medieval, pero otros sin embargo se han cambiado. Por ejemplo, tenemos el caso del Yelmo, que ya el Marqués de Santillana en las Serranillas ya nombraba la Peña del Yelmo, y no se sabe por qué Casiano de Prado en 1864, en el libro de descripción física y geológica de la provincia de Madrid, habla de la Peña del Yelmo. ¿Y por qué?
que yo no he llegado a encontrar la raíz. Mis abuelos decían diezmo. Se dice que puede ser porque se pagara en la zona algún diezmo por paso pero en la cercanía del diezmo era raro que fuera un camino de ganado, de tránsito entre pueblos, porque está muy alto y los caminos normalmente la gente iba por zonas más bajas en los pueblos. ¿Qué pasó? Pasan los años y Constancio Bernaldo de Quirós, discípulo de Francisco Giner de los Ríos, uno de los fundadores del Club Peñalara, que fue además el equivalente a lo que hoy sería ministro, me parece, si recuerdo bien, pues empezó a explorar la Pedriza con otros compañeros, con Almela Meliá, y entonces él hablaba del diezmo hasta que un día, en sus investigaciones, encontró la serranilla del Marqués Santillana que hablaba de la Peña del Yelmo, del yelmo. Y ahí fue cuando él da el cambio y se da cuenta del error que se había estado cometiendo durante muchos años. Hay una investigación tuya que me gusta, que es la de los togados. Bueno, sí. Esa me gustaría que me lo cuentes. Sí, para no aburrirles. No, sí, voy contando un poco la historia de cómo ha evolucionado el tema de la toponimia en algunos términos, porque la maliciosa sigue llamando maliciosa desde la época del libro de la Montería. Luego la Pedriza tiene es un poco peculiar, porque cuando empezaron a entrar los primeros exploradores, a principios del siglo XX, los hermanos Kindelan, el propio Constancio, Almela, Zavala, pues empezaron ahí cosas del ser humano, a empezar a nombrar peñas y riscos con otros nombres. Por ejemplo, la Peña Sirio, que se conoce hoy en día, pues según cuentan que estaban los Kindelan en el Chozo, mirando por la ventana una noche, veían la constelación y empezaron a llamarla Peña Sirio, cuando en realidad no se llama. El nombre de origen es el Cancho del Postigo. Pero hoy en día se le dice a la gente que vas a escalar el Cancho del Postigo y seguramente que mucha gente, pero mucha, no sabe ni a qué te refieres. Y eso ha pasado. Y bueno, pues eso es así. Eso no tiene freno. En otro caso, el Cancho Rasgao, pues todo el mundo lo conoce hoy en día por el mogote de los suicidas, que está pegado a la pared santillana en la Pedriza. Y pues eso se cree o se dice que una acordada un día que estaban escalando y al hacer el rappel en voladizo, estos que vais a matar, sois unos suicidas, o algo así, y al final se quedó con el mogote de los suicidas y se ha perdido un poco el nombre del Cancho Rasgao, que es, digamos, el original. Y casos así en la Pedriza hay muchos. Podríamos estar aquí hablando, pero tampoco... Arco de Cuchilleros. Por ejemplo, hay un puente de roca que está al este del Yelmo, según se está mirando la pared sur del Yelmo desde la pradera, bordeándolo por el este hay un puente de roca y aparece en todas las guías, pero ya no en internet, de la gente que escribe en sus blogs, ¿no? En guías de Domingo Pliego, de otros autores que han escrito rutas, pues aparece como Arco de Cuchilleros. Y hace unos años, buscando información, encontré una revista de 1900 y poco, y recuerdo bien, creo que es la de Alrededor del Mundo, se llama la revista, y aparece una foto de Antonio Pras, que Antonio Pras fue un montañero que era del Club Alpino Español, era compañero de Amezúa, del Club Alpino, y lo que pasa es que el Club Alpino y Peñalara estaban ahí porque en esa época eran pocos los que iban a la sierra y prácticamente pues se conocían y tenían mucha... Bueno, pues hay una foto de Pras y lo llama Puente del Diablo, claro, y ya me leí el artículo y venía como que ese puente de roca, su nombre, digamos, más primitivo, más antiguo es el Puente del Diablo. Y bueno, pues yo he intentado mostrar que no debemos de olvidarlo, o sea, no debemos de olvidarnos de lo del pasado, que tiene su historia y tiene su importancia. Pero bueno, eso ya se verá con el tiempo si pasa como con el Yelmo, que se termina llamando Puente del Diablo o... No sé lo que pasa. Lo interesante es que, porque me determiné a recoger la información tuya, lo de los pastores, toda la información está escrita y les cabría a muchísima gente, porque dice, y si das datos, porque algunos de los forestales como Alfonso me ha dado muchísimos datos que él ha investigado,
Lo último, estamos con traducciones medievales, buscando palabras. Me pasó con el mismo nombre, fíjate, de Manzanares Real, que es sencillísimo. Cuando empiezas a mirar el nombre, te encuentras de origen árabe, que es Henares y Río y Manza Palacio. Y yo veo que el pueblo de alrededor es Cerceda, Cereceda, Mata del Pino, Mata al Pino. Y digo, caramba, Manzanares de manzanos. Y me encuentro que en la época de Felipe II ya era un lugar de manzanos. Y también, pensando en la construcción del castillo en 1500 años, cuando vienen navarros a la construcción, pues podían traer los armas. Y entonces dije, pues el origen de Manzanares, de manzanos, tan sencillo como eso. Pero muchas veces los estudiosos, que no son estudiosos, le dan mil vueltas a una cosa. Pero los estudiosos como tú van al origen, que es lo que hay que hacer. Hombre, más que nada por eso, porque no se olvide lo que fue y no olvidarnos de la historia de las cosas y de lo que en su día los pastores y la gente del pueblo pues era como conocían los lugares de la Pedriza y de la Sierra de Guadarrama y de cualquier punto, porque estas historias seguro que pasan en Pirineos, en picos de Europa, de sitios que han cambiado de nombre o que se han mantenido a lo largo de muchos años, pero que pasa en cualquier ámbito, o sea, en cualquier terreno de nuestra geografía. Sí, si te parece, como yo soy partidario siempre de media hora para los que hablan y media hora para los que escuchan, intercambiamos, podemos hablar todo lo que queráis, pero me gusta mucho más cuando estás en esa parte, hay siempre unos pesados aquí, que te gustaría saber cosas y el pesado nunca te las cuenta. Así que si os parece, abrimos el turno de preguntas y como no preguntéis estás perdido, pues vamos a seguir. Así que tenemos